agenda nacional. Con 34 de la mañana, gracias. Hoy es miércoles de tertulia, miércoles de análisis, miércoles de panel, miércoles de debate, miércoles de reflexión con nuestros invitados, que es este ejercicio que impulsamos durante cada miércoles, cada día miércoles aquí en nuestro espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. ¿Hay o no la posibilidad, y ese va a ser nuestro punto de partida para ir desmenuzando nuestro diálogo que digamos, va a desembocar en esta suerte de choque de trenes que parece inminente entre el Ejecutivo y el Legislativo? Pero digo, el punto de partida es si efectivamente el Ejecutivo va a aceptar o no que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, decidió no calificar al trámite el proyecto de ley de creación de oportunidades, le devuelve al presidente diciendo: señor presidente, la unidad de técnica legislativa recomienda que no califiquemos porque ha digamos, identificado, encontrado algunos vicios de inconstitucionalidad. Usted puede volver a enviar el proyecto, pero tiene que subsanar esas observaciones. La pregunta del millón es, porque no tenemos claridad sobre cuál va a ser la postura del Ejecutivo, si el Ejecutivo va a aceptar ese pronunciamiento del CAL, o como dicen algunos, si el Ejecutivo va a obviar ese pronunciamiento del CAL y va a interpretar que el plazo sigue corriendo, que llegará el 24 de octubre, sin pronunciamiento de la Asamblea, y que el 25 el presidente Lasso podría eventualmente expedir un decreto ley disponiendo la promulgación en el registro oficial, asumiendo que hubo un silencio administrativo por parte de la Asamblea. Digamos, todo esto se está debatiendo hoy en el mundo digital, en los paneles, en la academia, y hoy tenemos la oportunidad de conversarlo con dos distinguidos invitados: el doctor Ramiro García Falconi, abogado, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, y el doctor Mauro Andino Espinosa, igualmente jurista y especialista en temas parlamentarios. Gracias a los doctores por la gentileza de acompañarnos en este panel junto a Belkis y a quien les habla. Doctor Ramiro García, empiezo con usted. ¿El Ejecutivo puede considerar que el plazo sigue corriendo o el CAL hizo lo correcto? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, Belkis, Mauro. Un gusto estar acá y un saludo para todos los oyentes. Mire, en primer lugar, yo creo que esto se tiene que, independientemente del proyecto de ley de que se trate, se tiene que analizar desde lo conceptual. ¿Puede el CAL, bajo criterios de control de constitucionalidad previo, rechazar un proyecto de ley, el que sea? Desde mi punto de vista, no. Es más, ni siquiera la Corte Constitucional podría hacerlo. No existe en nuestra... ¿El control previo de constitucionalidad no existe? No existe en nuestro ordenamiento jurídico el control previo de constitucionalidad. El CAL tenía que revisar criterios de admisibilidad. Si el criterio habría sido simplemente, esto se refiere a varias materias, por ejemplo, y tiene que referirse a una sola materia, podría el CAL rechazar el proyecto. Pero va mucho más allá. Se refiere a aspectos ya del contenido del proyecto de ley, aspectos de supuestas inconstitucionalidades. Es decir, se arroga el CAL una atribución que ni siquiera la Corte Constitucional tiene, que es la del control previo de constitucionalidad. Y claro, al hacer esto, le da la posibilidad al Ejecutivo de decir, bueno, esta es una arrogación de atribuciones que no tiene, por lo tanto, el plazo sigue decurriendo. Y la posibilidad de que se emita esto vía decreto ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, esto desde lo jurídico. Desde lo político esto implicaría no solo un choque de trenes, claro, sino un punto de... La hecatombe. Un punto de no retorno. De no retorno, de acuerdo. Exacto. De acuerdo. Y claro, eso desembocaría en otro escenario que creo que es al que le están apuntando, y es el de la muerte cruzada, ¿no? El 148 de la Constitución, que le faculta al presidente, bajo 3 consideraciones, disolver la Asamblea. Ya vamos a hablar de esa parte, le propongo, porque sí, quiero evacuar esta primera parte. Entonces, pero ya le digo, yo considero que el CAL fue mucho más allá de sus atribuciones, que están establecidas en el 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que es básicamente un control de requisitos. Y se fue mucho más allá porque va hacia consideraciones del contenido material del proyecto de ley, que debía analizarse no por el CAL, sino por el Pleno de la Asamblea.
Mauro Andino, precisamente una lectura respecto de lo dicho por el doctor García. Uno de los aspectos que analizó el Consejo de Administración Legislativa CAL tuvo que ver justamente con la revisión de requisitos, entre ellos que cumpla con la unidad de la materia. Ahí se configura este tema de los criterios de admisibilidad. ¿Qué lectura tiene? Muy buenos días, Belkis. Un saludo cordial para usted, por supuesto para Fabricio y para Ramiro. Qué gusto compartir este panel con él. A ver, yo discrepo absolutamente con el criterio de Ramiro y voy a puntualizar y a citar específicamente lo que dicen las normas constitucionales y legales, porque digo, uno puede realizar una serie de afirmaciones desde una perspectiva jurídica, pero si es que uno no tiene el sustento constitucional y legal, me parece que caen en meras opiniones. El artículo 136 de la Constitución, y cito textualmente porque es un artículo muy concreto, señala que los proyectos de ley serán presentados a la presidenta de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Punto seguido. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Subrayo esta última frase. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. De forma concordante con el 136 de la Constitución, que dice el 126 de la misma Carta Fundamental, que para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente e incluso señala por su reglamento interno. Hablamos de la ley orgánica de la Función Legislativa. Pero por supuesto, sí, pero ¿en qué parte del proyecto no se cumple con esto? Permíteme, Ramiro, terminar, yo no te he interrumpido. Te pido vamos alternándonos, porque luego habrá... Por favor, porque la verdad, ¿qué parte del proyecto del proyecto de ley emitido por el Ejecutivo no cumple eso? He escuchado pacientemente. Escuchemos a Mauro Andino y de ahí tendrá la réplica. Intervenir para que sea un diálogo fluido y podamos cada uno poner nuestros argumentos. Por favor. Escuchemos a Mauro Andino y luego vendrá la réplica. He sido respetuoso contigo, entonces, por favor. Dele, doctor Andino. Mismo trato. Perfecto. El 126 habla de que para el funcionamiento de la Asamblea Nacional se regirá por su propia ley e incluso por el reglamento interno. ¿Cuál es la ley de la Asamblea Nacional? La ley de la función legislativa. ¿Qué dice el artículo 56 de la ley de la función legislativa? Que el Consejo de Administración de la Legislatura verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el 136. Pero además señala que en el caso de los proyectos económicos urgentes, verificará que se refieran a temas de la política fiscal, a temas de las finanzas públicas, y agrega en el sexto inciso del artículo 56 que si es que el proyecto no cumple con los requisitos, ojo con esto, señalados en la Constitución y con los que incorpora la ley de la función legislativa, que dicho sea de paso, y muchos juristas probablemente no conocen esto, fue reformada esa ley. Y ese artículo 56 sufrió modificaciones que entraron en vigencia a partir de este nuevo periodo legislativo que se instaló el 14 de mayo de este año. Si es que no cumple con esos requisitos, tanto constitucionales como legales, el CAL no calificará. ¿Y qué dice la ley de la función legislativa? Que devolverá el proyecto para que subsane el proponente y lo pueda volver a presentar. Y solo vuelvo y repito y pregunto. Un segundito, doctor. Solo cierro con esta idea porque es importante matizar por y favor, ahí sí. Para cerrar y darle la réplica a Ramiro García. Sí, no, lo que pregunto es qué parte de todo esto no cumple el proyecto de ley. Cierro, eso nos explique, por favor. Voy a esto. Cierro con esta parte. Dos cuestiones fundamentales. Uno de los requisitos por los cuales no se ha calificado el proyecto de ley es porque no cumple con el principio de la unidad de materia. Alguien me dirá, eso ya lo dije yo, pero lo otro, por favor. Ramiro, permíteme terminar la idea, por favor. Ya vas a tener todo el tiempo necesario. Termine usted la idea, doctor Andino, para dar la palabra a Ramiro García, por favor. Pero si es que Ramiro me deja terminar. Pero Ramiro, por favor. Dejemos que termine el doctor Andino, doctor García, por favor. Por favor. Mauro, tenga la bondad. Los rebambeños somos pacientes, Ramiro, por favor. Y eres paisano. Los zambateños también. Por favor. A ver. Dele, doctor. Primero, por un lado, no se ha cumplido el principio de la unidad de materia. Eso señala el artículo 2 de la resolución del CAL, porque hay que hablar con documentos. Eso dice la resolución del CAL. Paralelamente, sí, cierto es que se incorporó en las reformas del 56 esta facultad, esta especie de control previo. Yo también tengo serios cuestionamientos con eso, pero se presume la constitucionalidad por una simple y sencilla razón, pues Fabricio y Belkis, porque ni Ramiro, ni yo, ni ustedes somos corte constitucional para expulsar del ordenamiento jurídico una disposición de la ley que está plenamente vigente. Si a alguien no le gusta esa parte del 56, demande la inconstitucionalidad ante la Corte, pero la verificación de los requisitos del 136 de la Constitución no es de ahora, eso existe desde el 2009 que se instaló la nueva Asamblea Nacional. Correcto, cierro ahí esa parte, Ramiro García, por favor. Volvemos, a ver, insisto, el CAL lo que hace es una revisión de requisitos, no más.
¿Cuáles son esos requisitos? Cuando hablamos de revisión de requisitos, ¿de qué estamos hablando, doctor? Que tenga la estructura, la motivación, que tenga el articulado. La exposición de motivos, claro, que estén enumerados los artículos. Eso es lo que le preguntaba a Mauro, ¿qué parte de esto no cumple? Y no nos ha contestado. Pero, claro, la unidad de materia y eso vuelvo e insisto, el tema de la unidad de materia. A ver, ahora, si uno presenta un proyecto de ley en materia económica, evidentemente esto va a tener varias aristas, ¿no? Puede referirse a temas tributarios, a temas financieros, a temas societarios, y ahí, claro, que resulta un poco laxo hablar de la unidad de materia, porque todos estos son de materia económica. Obviamente, cuando el Ejecutivo hace una reforma en materia económica, va a referirse a diferentes subtemas, y lo cual no implica un rompimiento de esta unidad de materia. Pero más allá de eso, el CAL hace un control previo de constitucionalidad, que ni siquiera la Corte Constitucional puede hacer. O sea, defender esto, con todo respeto, me parece impresentable. Así de sencillo. O sea, no por este proyecto de ley con el cual yo tengo serios reparos en varios temas, sobre todo en materia laboral, sobre todo en materia laboral, que me parece regresivo. Pero de ahí a que el Parlamento rehúse parlamentar, es decir, renuncie a debatir un proyecto de ley, eso me parece impresentable. Y claro, todo esto nos aboca a otros escenarios, ¿no? Es decir, podemos justificar o no el tema del rechazo del proyecto de ley desde el Pleno, pero justificar que el CAL lo haga me parece fuera de toda lógica, desde mi punto de vista. Ya he dicho por qué. Le he preguntado a Mauro, bueno, ¿qué parte de esto, aparte del tema de la unidad de materia, que, insisto, puede ser leído desde diferentes aristas? Es obvio que si el Ejecutivo presenta un proyecto de ley en materia económica, esto puede tener aristas tributarias, financieras, societarias, aún laborales, doctora, ahí yo quisiera detenerme un momento, aún laborales, porque claro, Mauro Andino hace referencia al 56 sobre la unidad de la materia, que se refiere a aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica. Aún laborales, dependiendo, pero por supuesto, porque, a ver, la estructura societaria, la estructura comercial del país tiene una interacción totalmente cercana con lo laboral. O sea, no se puede entender una empresa, una sociedad, sin el trabajo. Así de sencillo. Ahora, claro, obviamente eso se tenía que debatir. Desde mi punto de vista, hay aspectos que son claramente cuestionables de esta ley, pero eso se tenía que debatir. Y el Parlamento rehusó parlamentar. Y es ese el problema, porque además le están poniendo en bandeja al Ejecutivo un escenario en el cual, desde mi punto de vista, es la Asamblea la que tiene todas las de perder. Mauro Andino. Fabricio, Ramiro insiste y pregunta, ¿qué requisito no cumplió? Le he dicho de forma reiterada, no cumplió con el principio de unidad de materia. Y eso lo dije yo. Ramiro, le estoy preguntando porque hizo una exposición nuevamente, sobre el tema del articulado. Les pido que no se interrumpan. Nosotros somos acá los moderadores. Les pido que no se interrumpan. No se interrumpan, por favor. A ver, dele, Mauro, por favor. Yo cito las normas constitucionales y legales. Yo te invito. Di aquí cuál es el artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no permite que el CAL califique o que no califique los proyectos de ley. Permite. Has hecho meras afirmaciones. Estás razonando jurídicamente al revés. El 136 de la Constitución lo he leído. En materia de derecho público se puede hacer lo que te permite. No hay una norma que no permite. Lo he leído textualmente, el 136 de la Constitución, Ramiro, y si me dejas terminar, por favor, Ramiro, no estás en tu despacho doctor Andino, de la Universidad Central, estás en un medio de comunicación, permíteme hablar, por favor. Siga, doctor Andino. Me estás preguntando. Estoy respondiendo. Las normas nuestras no permiten, te permiten. El 136 de la Constitución señala con claridad cuáles son los requisitos para que un proyecto de ley sea tramitado. Y uno de esos es la unidad de materia. Y permítame poner unos ejemplos, Fabricio, para que esto se vuelva más pedagógico. Pongamos el ejemplo para que venga la réplica de Ramiro García. Mire, y les pido, por favor, que no desordenemos porque es una conversación, es un debate y no necesariamente tiene que ser, digamos, una... Al contrario, no se va a entender. Claro, no se va a entender, desde luego. A ver, dele, doctor Andino. Mire, Fabricio, y de ahí vamos con el doctor García, dele usted. Si es que el CAL no tendría la facultad para verificar el cumplimiento de los requisitos, fíjese usted lo que significaría esto. Primero, que yo no les escuché a ninguno de los que hoy dicen que esto se puede publicar de facto
en el registro oficial sin que el CAL haya calificado o no haya calificado el proyecto de ley, yo no les escuché decir nada cuando el mismo CAL en el periodo legislativo anterior no calificó el proyecto de ley de defensa de la dolarización que envió el expresidente Moreno. ¿Y por qué no lo calificó? Porque en esa época no cumplió igual uno de los requisitos. ¿Y sabe cuál era uno de los requisitos? Que no tenía articulado lo que señala el 136 de la Constitución. Te estoy dando con hechos, con evidencia. Ahí yo no te escuché a ti decir, Ramiro, ese proyecto de ley tiene que publicarse en el registro oficial. Segunda cuestión. Parece que no se entendió lo que dije, pero bueno, segunda cuestión. ¿Qué dice la resolución del CAL con documentos en la parte pertinente? Acogiendo el informe, por supuesto no es vinculante, pero es una recomendación que sirve de sustento de la Unidad de Técnica Legislativa, que se intentaba reformar los siguientes proyectos de ley, rapidito, las siguientes leyes: Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, Ley para la Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Control de Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, Ley de Agrobiodiversidad, Ley Notarial, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, Código Orgánico de Organización Territorial, Ley Orgánica de Movilidad Humana. Oiga, eso cumple con el principio de unidad de materia. Es en serio. O sea, hágame el favor. El día de mañana, si es que se acepta este precedente, cierro con esta idea, significaría que hay que pasarse por el forro el 136 de la Constitución y el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Alguien presenta un proyecto de ley sin exposición de motivos o sin articulado y a alguien se le va a ocurrir decir, no, el CAL no puede verificar esos requisitos. Envíese nomás a una comisión especializada y tramítese. Perdóneme, eso es aberrante a todas luces. Ramiro García, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Intercambio de ideas es la idea. Intercambio de ideas es la idea. No sé si el doctor Andino tiene problemas de audición o no me entendió lo que yo dije. Justamente lo que expliqué hace un momento es que no, el CAL solo hace una verificación de requisitos, que es lo que le acaba de decir. Si es que a esto se hubiera circunscrito la opinión del CAL, bueno, con todos los reparos, se habría entendido que cumplió lo que puede hacer. El problema es que fue mucho más allá. Fue a un análisis de constitucionalidad de contenidos, que es lo que no puede hacer. Es decir, hizo un control previo de constitucionalidad del proyecto de ley. Y esto ni siquiera la Corte Constitucional lo podría hacer, porque no tenemos el control previo de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Es a eso a lo que me refiero. Por lo tanto, el CAL extralimita sus atribuciones, toma una resolución inadecuada, impide que el Pleno de la Asamblea llegue a debatir el contenido del proyecto de ley. Se pronuncia no sobre requisitos, se pronuncia sobre el contenido del proyecto de ley, que no lo puede hacer. Y eso hace que esa decisión pueda considerarse inválida y por tanto que siga decurriendo el plazo. Y eso le da la posibilidad al Ejecutivo de pasar el proyecto de ley tal cual está. Por supuesto, con los efectos políticos que esto puede generar, insisto, creo que será no solo un choque de trenes, sino un punto de no retorno. Se está orillando al Ejecutivo a una decisión en la que creo que todos salimos perdiendo, pero bueno, eso es lo que hay, y a eso van. Legítimo que el proyecto de ley pase tal cual como está, considerando esta tesis. Estoy explicando, claro, justamente. Doctor, considerando justamente que están corriendo estos 30 días plazo que le otorga la ley de la función legislativa a un proyecto con esta característica de urgente en materia económica y que pueda ser publicado como decreto ley, ¿esto es posible desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, claro, jurídicamente sí, porque el CAL asume atribuciones que no tiene, asume un control previo de constitucionalidad, no se pronuncia sobre requisitos, que si lo hubiera hecho sobre así, bueno, de acuerdo, podríamos estar de acuerdo o no, pero esto ya sería materia de debate más político que jurídico. El problema es que entra a un control de contenidos del proyecto de ley, que es lo que no puede hacer. El CAL hace una verificación de requisitos de la ley, sí, articulado, exposición de motivos, unicidad de materia, etcétera. Pero no solamente va por el tema de la unidad de materia, que ahí podríamos debatir si sí o si no, porque, ojo, si yo estoy haciendo un proyecto de ley en materia económica y reformo temas de pesca, temas notariales, temas societarios, temas tributarios, sigo dentro de la materia económica. Pero, bueno, eso podríamos debatir. El problema es que va mucho más allá. Va al control constitucional de contenidos, que es algo que ni siquiera la Corte Constitucional puede hacer. Entonces, eso
da la posibilidad para que se considere que sigue decurriendo el plazo y para que el presidente de la República diga, bueno, perfecto, mando a publicar esto vía decreto ley, ya que la Asamblea, dentro de los 30 días que establece la Constitución, no se ha pronunciado. Correcto. Perdón, solamente esto. Jurídicamente lo podría hacer entonces. Sí. Dele, Vélquez. Doctor Andino, ¿sigue decurriendo el plazo aún cuando el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto a trámite? ¿Cuándo se paran estos plazos? En lo más mínimo, Belkis, eso no solo es inconstitucional e ilegal, es autoritario, es antidemocrático, eso es retrocedernos no solo al Estado liberal clásico, sino al Estado absoluto. Sería el hecho sine qua non de un presidente que se convierte en soberano absoluto y que se va por encima del Parlamento y que decide publicar un proyecto de ley sin debate, sin deliberación y por supuesto absolutamente ilegítimo por los costos sociales. Nuevamente, Ramiro, por favor. No se interrumpa, les pido por favor para que se pueda entender. Yo no soy el que Dele, doctor Andino, por favor, doctor García. No nos interrumpamos para que se pueda entender los puntos de vista y que no tengamos la sensación de que están ustedes cayendo en una cuestión que va más allá de la discrepancia natural de opiniones. Dele, doctor Andino. Ya nos pasaron hasta agüita. A ver, por favor. tome esa agüita, doctor. Y está bastante fría. Dele, para dele. que un poco te relajes, por favor, A ver, Ramiro. les pido relajar los dos. Vamos, dele, doctor Andino. Ramiro dice que la resolución del CAL no se ha referido a los requisitos del 136. Falso. El artículo 2 habló con los hechos, con la evidencia. El artículo 2 de la resolución se refiere, por un lado, al incumplimiento de uno de los requisitos y de otra parte, por supuesto, a ese control previo de constitucionalidad, que cierto es, como lo señalé en la primera parte de mi intervención. Yo también considero que es excesivo, Ramiro, pero ni tú ni yo somos Corte Constitucional, pues se presume la constitucionalidad de las normas, mientras que el órgano, el máximo órgano de control e interpretación constitucional, ¿cuál es? La Corte Constitucional. Si a ti no te gusta el contenido de esa parte del 56, demanda la inconstitucionalidad, pues, y que la Corte expulse del ordenamiento jurídico eso. Mientras tanto, eso está en plena vigencia. No porque a día de hoy no me gusta esa partecita que se incluyeron en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entonces yo digo, incúmplase porque es inconstitucional. O sea, hay que ser coherentes con el discurso y con lo que se plantea. Entonces, si a alguien no le gusta, entonces existe el control previo de constitucionalidad. ¿Existe entonces el control previo de constitucionalidad? El artículo 56 señala que se puede establecer ciertos vicios de inconstitucionalidad, pero está vigente, pues tú eres la Corte Constitucional para ya definir que ese artículo es inconstitucional. No, no es cierto. Bueno, tanto es así, entonces, y cito ¿existe otro, el control previo de constitucionalidad? Y cito otro artículo. El No, 114, te pregunto, ¿existe el control previo de constitucionalidad? El 114 de la Ley Orgánica de Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales. Fabricio, pregunte usted, porque no, es que yo no he venido a responderte a ti, he venido a responder a Fabricio. Vamos, cierro con esta idea, ¿existe Fabricio. el control previo de constitucionalidad en el Ecuador? Vamos a llevar adelante ordenadamente la conversación. Cierro solo con Cierra esta esa idea porque sí me parece interesante la pregunta que plantea Ramiro. El 114 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿qué señala? Cuando habla del control formal de constitucionalidad de normas de origen parlamentario, en la parte pertinente. Pero es un control, es un control posterior, Ramiro, pues, no previo. Déjame hablar, por favor. Termine la idea, por favor. El control formal de constitucionalidad tendrá en cuenta, escúcheme bien, los principios y reglas previstos en la Constitución y la ley que regula la función legislativa. La ley permite eso. Si a alguien no le gusta esa disposición, que puede ser excesiva, yo no estoy cerrándome a eso, puede ser excesivo. Yo de hecho tuve muchos memorias. Demanda la inconstitucionalidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir una norma que está vigente no se aplica porque es inconstitucional? Sí me gustaría, doctor Andino, que tal vez responda a lo que acaba de plantear Ramiro García, que me parece interesante. ¿Existe el control previo de constitucionalidad, sí o no? Es una atribución que me parece fue excesiva, pero no ha sido la única por la cual el CAL decidió no calificar el proyecto. El control de constitucionalidad es posterior, no posibles previa. vicios de inconstitucionalidad, pero por otra parte, y este es el asunto de fondo, porque incumplió uno de los requisitos del 136 de la Constitución, del principio de la unidad de materia. Okay, y eso es lo que... Esa parte jurídica... Ahí pegó un chanfle, Mauro. Volvió al tema de los... son ambas cosas, volvió al tema del control de requisitos. No, sí, a ver. Son ambas cosas. No son ambas cosas. No existe el control previo de constitucionalidad. A ver, y eso hay que... Hagan en ping-pong, pero no se interrumpan encima. A ver, dele, doctor García.
Así de sencillo. En nuestra legislación, porque hay otros ordenamientos en los que sí existe la posibilidad del control previo de constitucionalidad, pero no por un comité administrativo de la legislatura, sino por la Corte Constitucional, que podría, en otras legislaciones, me parece que España, por ejemplo, es una de estas, en la que el Tribunal Constitucional Español, a requerimiento de parte, puede hacer un control previo de constitucionalidad de un proyecto que se va a debatir. Acá, un consejo administrativo de la legislatura, que normalmente está para verificar, bueno, en materia legislativa, verificar requisitos, y en materia administrativa, pues bueno, analizar contratación de asesores, compra de papel higiénico y cosas así. Acá hace un control previo de constitucionalidad que el doctor Andino le ha preguntado si existe o no y ha rehuido la pregunta. Yo sí respondo, no existe control previo de constitucionalidad en el Ecuador. El control de constitucionalidad es posterior. Y peor todavía, puede hacer un control previo de constitucionalidad un comité administrativo de la legislatura, un consejo administrativo de la legislatura. Correcto, cierro esa parte ahí. Mauro Andino, ¿existe o no existe? Yo creo que es interesante eso. ¿Existe o no control previo de constitucionalidad? Creo que esa parte es interesante. En términos de lenguaje, como lo está señalando Ramiro, no existe así en la ley. ¿Qué señal? Y voy a leer textual con la ley. Y si no existe. Ramiro, no nos interrumpamos. Permítale al doctor Andino, por favor, doctor García. Simplemente es inválida. Doctor García, tómate agüita, escuchémosle al doctor Andino, por favor. Dele, doctor Andino. Intervenir. Vamos, dele, doctor Andino. El artículo 56 de la ley de la función legislativa, con la norma en la mano, porque hacer opiniones y afirmaciones cualquiera puede hacer. Con la norma en la mano, no ha citado hasta ahora una sola norma. ¿Qué dice la norma? El 56 de la ley de la función legislativa, en la parte pertinente. Los proyectos de ley calificados por el presidente de la República como urgentes en materia económica se referirán a aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. El CAL no calificará los proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia. Si el proyecto no cumple con los requisitos, contiene... Ramiro, siga, doctor Andino, siga, por favor. Piensas que estás dando clases. Sígame, tranquilo, doctor. Ramiro, Siga, un poco doctor más de Andino. humildad. Si el proyecto de ley no cumple con los requisitos, contiene vicios de inconstitucionalidad, que es la parte que no le gusta a Ramiro. Yo también tengo ciertos bemoles, a eso se refiere. Contiene vicios de inconstitucionalidad. E inobserva los criterios antes detallados, no será calificado. Si a él no le gusta esa norma, él no es corte constitucional para decir que esto no se puede aplicar porque viola la Constitución. Demande mediante una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte, para que la Corte, mediante sentencia, expulse del ordenamiento jurídico este requisito. No porque a él no le gusta, esto es inconstitucional y el CAL se ha excedido. Perdóneme, eso es una barbaridad. No podemos actuar así. Doctor, por favor. Bueno, primero, evidentemente, el doctor Randino ha rehuido la pregunta, a responder la pregunta que yo he hecho. Aquí te estoy mencionando la norma. Vuelvo y repito, ¿existe o no el control previo de constitucionalidad? Estoy leyendo el 56 de la ley. Entonces, ¿para usted ¿has citado tú alguna norma? No, le pregunto. No, es si que existe. En la forma como tú lo detallas no existe doctor, aquí. No existe el control previo de constitucionalidad. Menos todavía el Consejo Administrativo de la Legislatura puede hacer ese control previo de constitucionalidad. Que claro, es obvio que le da vergüenza al doctor Andino responder y decir sí existe. Porque, nunca, ojo, Ramiro. porque si dice eso, claro, se embarra la cara. La norma dice si contiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Quién determina quién lo Vuelvo y analiza? repito. Y se refiere al CAL. ¿Quién tiene la atribución para determinarlo? Son requisitos formales los que tiene que revisar el CAL. El CAL no puede entrar al contenido material de los proyectos de Pero ley. ¿cómo aplica la determinación de estos vicios de inconstitucionalidad? Entonces, ¿En sí qué existe. norma? ¿En qué norma dice lo que tú estás diciendo? Yo te estoy leyendo el 56 del Consejo de Administración Vuelvo Legislativa. y repito. La calificación de los proyectos. Se tiene que entender. A ver, en primer lugar, a mí me parece bastante... No voy a utilizar un adjetivo, pero digamos, bastante básico, llegar a simplemente recitar una serie de normas, una tras otra, y no debatir el concepto. Y por eso es que yo le he preguntado al doctor Andino si existe o no como concepto el control previo de constitucionalidad. El tema es que, y hasta ahora, obviamente, le da vergüenza decir, obviamente no puede decir no, porque no se caería todo su argumento, y no puede decir sí, porque y no puede decir sí, porque eso sería un papelón. No existe el control previo de constitucionalidad, así de sencillo. Y como no existe el control previo de constitucionalidad, el CAL extralimita sus atribuciones porque no podía entrar al contenido del proyecto de ley. El que sea, no el que sea.
Permítame insistir. Hace un momento decía, bueno, ¿y por qué no dijeron lo mismo cuando el presidente... Con la ley de dolarización. ¿Por qué? Porque en ese caso el CAL se refirió solo a requisitos, no a contenido. El CAL no hizo de ninguna manera un control de constitucionalidad previo, que sí lo está haciendo ahora. Claro, obviamente, si es que es un control de requisitos, perfecto, rechace y ya está. Y mándele a repetir la plana al Ejecutivo, que es lo que pasó en el caso de Moreno. En el caso de Lasso, en el caso de la ley de oportunidades, no hace eso. Hace un análisis del contenido del proyecto de ley, pero además un análisis referido a la constitucionalidad de ese proyecto de ley. Por eso le estoy preguntando, y hasta ahora rehuye, hasta ahora no ha dicho ni sí ni no. Le he preguntado, existe en el... viene a hablar con fundamentos, es decir, leer artículos cualquiera con tercer grado de escuela puede. Pero se supone que doctores, conceptualmente los conceptos son discutibles, ¿no? Totalmente, por eso le he preguntado al doctor Andino, oiga, ¿existe el control previo de constitucionalidad? Y hasta ahora no responde. Voy a cerrar esa parte, doctor Andino, con usted cierra esa parte porque tenemos un par de preguntas más. No responde. Pero no existe. Doctor García, no le interrumpa al doctor Andino. Cierre con esta parte, doctor Andino. Ramiro dice recitar las normas. A mí me parece vergonzoso llegar a un programa a simplemente leer normas. Vergonzoso es venir a defender políticamente. Doctor García, por favor. Yo no defiendo ninguna posición. Eso me parece vergonzoso. Yo soy un jurista. Eso me parece vergonzoso. Eso, venir a hacer solo afirmaciones estrictamente políticas y no sustentarse en la norma. Pero por la favor, estoy preguntando a lo jurídico. ¿Existe o no el control previo? Yo no quiero que esta conversación se vaya de las manos. Les pido tranquilidad y les pido un poquito de cordura. Solamente en la parte jurídica, doctor Andino, cerremos en 30 segundos esta parte, por favor, porque no quiero que esto se vaya de las manos. No se trata de recitar de memoria las normas, pero cuando hay alguien que cuando alguien hace meras afirmaciones, para decirte textual, pues, porque también es fácil venir acá y decir esto dice la norma si es que no citas textualmente, pues. Entonces, por eso es importante utilizar pedagógicamente la comunicación. Correcto, entonces respeta también lo que cada uno decide, ¿no? A ver, voy dictando aquí una clase. Voy a pasar lo importante, el 136 de la Constitución, el 126 de la Constitución facultan a la Asamblea a través de su propia ley la verificación y el cumplimiento de los requisitos, y el 56 de la ley, nuevamente, no solo el cumplimiento de los requisitos, sino también que se verifique posibles vicios de inconstitucionalidad. No nos gusta eso. Si le quieren llamar control previo de constitucionalidad, llámenle así. Vamos más allá. Pero eso no significa que uno pueda expulsar de facto esa disposición. Vamos más allá, doctor Andino. Doctor García, vamos más allá, porque además el tiempo es implacable y me quedan algo así como 10 minutos. Doctor García, ¿qué pasaría si llegamos al 25 de octubre? El 24 de octubre termina el plazo original, ¿ya? Bajo la tesis que usted sostiene. Llegamos al 25 de octubre y el presidente Lasso expide el decreto ley correspondiente. Y usted hablaba de la parte jurídica, pero alertaba un tema político. ¿Qué va a pasar allí políticamente hablando, Ramiro García? Bueno, la Constitución establece cuál es el procedimiento en caso de del no pronunciamiento de la Asamblea dentro de los 30 días. Y obviamente esto es la publicación del proyecto de ley. ¿Qué pasaría? Que este proyecto de ley entraría en vigencia. Eso en lo jurídico. ¿Qué pasaría en lo político? Obviamente esto en lo político creo que nos pondría en un escenario bastante maniqueo, ¿no? Bastante de blancos y negros, posiciones ya muy difíciles de conciliar y de una u otra, claro, es decir, dentro de la lectura que seguramente hará el legislativo, dirá, bueno, el presidente se arrogó una atribución que no tiene. Y podría llevar adelante acudir a la Corte Constitucional. Una demanda de inconstitucionalidad. No solamente una demanda de inconstitucionalidad, sino que podría, por ejemplo, plantear una destitución del presidente. Como establece el 130 de la Constitución. Claro. O el presidente, porque me parece que el discurso de Lasso va muy en esa línea, que dijo, bueno, he presentado proyectos de ley en materia de comunicación, en materia de educación, en materia presupuestaria, en materia económica y ahora está de oportunidades, y no me las tramitan. Y de acuerdo al 148 de la Constitución... Podría disolver la Asamblea. Podría disolver la Asamblea por oponerse de manera reiterada al Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno. Pero, claro, ese es un escenario ya, digamos, in extremis, en donde el presidente de la República, con un decreto, además en 5 minutos puede disolver la Asamblea, y 7 días después el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones para elegirse un nuevo legislativo y presidente de la República. Y yo creo que ese es un escenario, pues, muy, bueno, insisto, muy de blancos y negros, cero matices. Es un escenario donde el diálogo ya
resulta imposible. Y creo que no es lo que conviene al país. Desde mi punto de vista, yo creo que es el momento de entrar a un diálogo razonable con una asamblea que además se encuentra pero absolutamente desprestigiada, ¿no? Es decir, yo creo que la asamblea no hace una lectura política y termina razonando mirándose el ombligo. Creo que no se da cuenta que los números de impopularidad, porque no es de popularidad, de impopularidad a los que ha llegado, son los que normalmente se demoran 4 años una asamblea en llegar. Y yo creo que esto no es bueno para nadie, y yo creo que este tipo de lecturas extremas de lado y lado no son buenas para nadie. Creo que es necesario un momento, o sea, reflexionar un poquito. Yo creo que es el momento del diálogo. Si es que no se lo hace así, pues volvemos otra vez al Ecuador ahí sí, no del encuentro, sino del desencuentro, al de siempre, ¿no? Correcto, doctor García. Doctor Andino, un escenario como este no es conveniente, evidentemente, para la ciudadanía, pero aún tampoco para el gobierno. ¿O qué lectura tiene usted? Es la única parte de este día en la que voy a estar de acuerdo con Ramiro. Coincido en que efectivamente un potencial escenario de muerte cruzada sea activado por cualquiera de las dos funciones del Estado. Quien sea que aplaste el botón de autodestrucción del otro, sin duda alguna nos conduce a un escenario ya no solo jurídico, sino en términos institucionales y políticos de incalculables consecuencias. Y cualquiera de los dos puede aplastar el botón. La Asamblea Nacional también puede destituir mediante resolución del Pleno de la Legislatura con 92 votos al presidente de la República, si es que considera una de las dos causales o de los dos numerales que señala el 130 de la Constitución. Uno, por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente. Una de esas, por ejemplo, podría ser ordenar de facto, de forma inconstitucional, la publicación en el registro oficial de este proyecto de ley económico urgente. El tema es que para que se configure esa causal requiere un dictamen de la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional, que es un dictamen, a grosso modo, según lo que establece la Ley de Garantías y Control Constitucional, en unos 6-7 días eso ya podría estar resuelto, pero para llegar a consumar el tema de la destitución por arrogarse funciones que constitucionalmente no le competen, hay que seguir un procedimiento similar al de juicio político. Eso señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y hay que aplicar las disposiciones del artículo 89 al 95 de la ley. Eso señala el artículo 50 de la Ley de la Función Legislativa. Si es que es por grave crisis política y conmoción interna, en cambio es un procedimiento mucho más rápido. Convoca a una sesión la presidenta Llori. Ella tiene el poder, el botoncito. Vivimos una especie de guerra fría este momento, a la vieja usanza del bloque soviético contra el bloque capitalista norteamericano. Guadalupe Llori aplasta el botón, convoca a una sesión del Pleno en un plazo con anticipación de 24 horas, se instala y ahí se convoca también al presidente para que haga uso de su legítimo derecho a la defensa y participen posterior a la intervención del presidente los asambleístas, y después de eso se suspende la sesión, 72 horas después se resuelve sobre la destitución. Pero mire usted que ayer que estuvo por acá Livia Rivas, que también nos explicaba el procedimiento, decía que evidentemente, por eso se llama muerte cruzada, porque tanto el Ejecutivo puede mandar a su casa a la Asamblea, cuanto la Asamblea puede mandar a su casa al Ejecutivo con las causales que señalamos. Pero el Ejecutivo podría hacerlo en un microsegundo. O sea, el presidente de la República emite el decreto 5 minutos. En un microsegundo. La Asamblea se demora por lo menos un día. No, se demora varios días. Varios días, porque tiene que convocar a que el presidente se defienda, luego tiene que volver a convocar a una sesión para que se resuelva lo que se tenga que resolver. El presidente en 5 minutos manda un decreto ejecutivo, lo publica en el registro oficial y tal luego. Así de sencillo. Entonces, mire usted lo complicado que es el escenario, ¿no? Claro, doctor. Si es que el Ejecutivo hace eso, sin duda alguna, queda potencialmente más afectada la Asamblea, porque ellos son los que se van a la casa. Claro. Digo, dependiendo quién aplaste el botón, en 5 hace minutos que el otro se vaya a la casa. Ahora, yo pregunto, despachado y despechado. Yo les pregunto a los dos, porque creo que esta inquietud también tenemos con Belkis y mucha gente pregunta. Claro, vamos a suponer que el presidente de la República emite el decreto ejecutivo y disuelve la Asamblea Nacional. La Constitución dice que dentro de los 7 días posteriores a la publicación del decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea, que el registro oficial, el CNE tiene que convocar elecciones. Pero no dice nada la Constitución de en cuánto tiempo se deben dar las elecciones. O sea, si yo hago un cálculo de las elecciones anteriores, las de 2021, el 17 de septiembre se generó la convocatoria y el 7 de febrero fue la primera vuelta. O sea, pasaron 4 meses y medio. Yo pregunto,
¿Hay un plazo fijo o es un plazo con base en los... La norma señala 90 días. Ahora, ¿En dónde dice esa norma? Porque no la he encontrado, perdón mi ignorancia. Hay una disposición... Artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ah, correcto. Más allá de que existe ahí una especie de antinomia jurídica, porque en cambio el artículo 87, me parece, del Código de la Democracia, dice que la convocatoria se la podrá realizar en un plazo menor de hasta 90 días, pero el 50 de la Ley de la Función Legislativa en cambio habla de un plazo máximo de 90 días. Entonces, claro, ahora el problema es que el Consejo, el problema es que ya en lo práctico, porque además este sería un escenario inédito en el Ecuador. Así es, no hay precedentes pero en lo práctico el Consejo Nacional Electoral va a decir, bueno, yo necesito tanto tiempo X que podría superar los 90 días y recursos para poder realizar estas elecciones. Es decir, yo, desde mi punto de vista, ya en la práctica, más allá de lo que digan las normas, esto va a demorar entre 4 y 5 meses. Sí, porque además hay que tomar en consideración algo. Asumamos por un momento que nadie gana en primera vuelta, porque la muerte cruzada no excluye de que los disueltos, en este caso los legisladores, o el destituido, el presidente de la República, puedan volver a presentarse en esta nueva elección. Entonces, y esta nueva elección no constituye una reelección, sino que simplemente es una nueva elección. Claro, en la que es que culminan lo que resta del tiempo para el periodo para el cual fueron elegidos. Y si es que no hay un candidato que gane en primera vuelta, se va a una segunda vuelta. Quiere decir que esto será un mes y medio más, si claro, es decir, fácilmente esto puede ser un escenario de 6 meses. Sí, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Habíamos empezado por ahí, esto se habría relajado un poco más. Pero claro, si me hubieras contestado, si hay control previo de constitucionalidad, nos habríamos puesto de acuerdo. Si habrías dicho alguna norma, al menos en la que sustentes tus afirmaciones. Qué gambeta que pega, ¿no? En lo jurídico, pero es que el doctor Andino es futbolista. Una sola norma. Sí, una sola norma. Falso 9, no sé. Brevemente, doctores, en un minuto, una conclusión respecto de este escenario político actual. Sí, porque les digo algo, perdón, Belkis, les digo algo, recibo un mensaje que dicen, ¿cuál es la conclusión? Porque como están ahí... La conclusión, desde mi punto de vista, es que el CAL excede sus atribuciones, le da la posibilidad al Ejecutivo de publicar vía decreto ley su proyecto de ley, y esto nos aboca a un escenario político de discrepancia total, de no posibilidad de diálogo, y nos lleva cada vez más cerca a un escenario de muerte cruzada, ordenado por el Ejecutivo fundamentalmente, porque el Legislativo no lo va... Es decir, la Constitución está hecha de manera que el Legislativo no lo puede hacer. Porque el momento en que es decir, más allá de que le da la posibilidad a la Asamblea, el momento en que el presidente ve que la Asamblea lo vaya a hacer, simplemente, como dijo Mauro, activa el botón y se acabó. Porque para el presidente es cuestión de 5 minutos, para la Asamblea se demora muchísimo más, tiene que convocar al presidente a defenderse, tiene que convocar a una sesión para que se dé la votación. Y hasta eso, es más, el día en que se dé la votación, en la mitad de la votación, el presidente puede mandar el decreto ejecutivo y mandarlo y despacharlos a la casa. Entonces, yo creo que nuestra clase política nuevamente está llegando a ese punto de utilizar, digamos, en este caso, sus facultades legales y constitucionales como una arma arrojadiza a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de llamar a diálogo. No es bueno ni para el país ni para la institucionalidad que esto se dé. Déjeme coincidir con su visión. Mauro Andino. Fabricio, me ratifico, ese proyecto de ley no puede ser publicado en el registro oficial porque no están transcurriendo los 30 días. Eso se interrumpió desde el instante mismo en que no fue calificado por el CAL. Si el Ejecutivo quiere en verdad, desde lo político y en términos democráticos, entregar algún elemento de conciliación nacional, tiene que volver a enviar ese proyecto de ley, pero por áreas o por temáticas separadas. Envíe un proyecto económico urgente en materia tributaria, en política fiscal, y envíe por separado un proyecto de ley orgánica que reforme el Código del Trabajo, si es que quiere implementar su reforma en materia laboral y si es que supuestamente quiere generar empleo. Yo acá el día de hoy he venido a hablar como abogado, por eso he citado las normas. Si habría querido venir a hablar como político para defender a alguien, habría hecho meras afirmaciones. Ramiro decía, falso 9, Mauro. Ramiro, no le hagas hacer un autogolazo al gobierno.
porque con esas ideas, créeme, es un autogolazo, pero desde la media cancha. Y eso que usted es defensa, doctor Andino. Así es, un autogolazo que le puede costar graves consecuencias en términos institucionales y democráticos al país, si es que esto sucede, porque efectivamente no vamos a salir de la polarización y lamentablemente, de forma perversa, se intentará publicar en el registro oficial, entre otras cosas, un proyecto de ley, cierro con esto, que a los trabajadores, a ustedes, si es que llegan atrasados 2 veces en un plazo de 60 días, o si es que tienen falta de probidad o son indisciplinados, ustedes tendrán que pagarle una multa. Ustedes tendrán que pagarle una multa a su empleador, porque de facto, sin trámite administrativo previo, ante el inspector del trabajo podrá decirles gracias, págame como multa la última remuneración que percibiste. Esas son las barbaridades que este gobierno pretende publicar de facto. Correcto. Veamos qué pasa y qué resuelve, porque yo no tengo claridad, no sé si tú la tienes, Belkis, yo no tengo claridad sobre qué va a hacer el gobierno. O sea, no la tengo. O sea, estamos barajando posibilidades y creo que por ahí la riqueza del debate. Les agradezco a los dos. Tomen un poquito de valeriana nomás para que se tranquilicen. Casi se nos va de las manos a conversación. Un debate no tiene por qué ser una bronca. Pero está bien que sea apasionado. Sí, pero está bien dentro de las pasiones. Les agradezco a los dos, tanto a Mauro Andino Espinosa cuanto a Ramiro García Falconi, por habernos visitado. Gracias por la invitación. Como sostengo recurrentemente, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, claro, por supuesto, y esa es la riqueza del debate. Gracias a nuestros invitados, 8 de la mañana con 20 minutos, aquí en A Primera Hora.